Capítulo 6. Cruzaron el Jordán en tierra seca. El río Jordán se detiene. Josué 3, 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La segunda generación del Éxodo, liderada por Josué, comenzó su marcha hacia la tierra de Canaán. Debido al informe de la misión de los espías sobre Jericó, la moral del pueblo de Israel estaba renaciendo a medida que avanzaban con fuerza en la ciudad. El corazón de las personas en Canaán ya se había desvanecido, y ya no tenían que esperar más tiempo. Desde muy temprano en la mañana, Josué hizo que las personas se alistaran y luego se movilizaron hasta el río Jordán. Los desbordes del río Jordán. De camino a Jericó, la rápida corriente de los desbordes del río Jordán obstaculizaban su paso, así que Josué no cruzó de inmediato con su pueblo, sino que hizo que acamparan ahí por un tiempo. Debían encontrar una manera de cruzar el río que se encontraba en su ciclo de desbordes y su corriente era muy fuerte. La anchura del río ha disminuido con el paso de tiempo y en la actualidad mide solo 30 metros, pero en aquel entonces era considerablemente más ancho. En el caso del río Amarillo, el mismo que también es conocido como el Guangzhou en China, este cambia el curso de su corriente cada cierto periodo de tiempo. A lo largo del río hay algunas aldeas que desaparecen por completo y otras que se van creando con el tiempo. Entonces, hace 3.500 años atrás, el río Jordán debió haber sido muy diferente a lo que es en la actualidad. Además, el Jordán tenía muchas curvas cerradas y una corriente rápida, y era durante el tiempo de la cosecha que solía desbordarse por todas sus orillas. Josué 3, 15. Cuando se dan lluvias repentinas durante el verano, incluso los pequeños arroyos de los valles se desbordan y las rápidas corrientes causan la muerte de personas. Era imposible que más de 2 millones de personas junto a sus niños y ancianos, además de su equipaje, cruzaran el gran río cuando se estaba desbordando. Si hubiesen deseado construir barcas o un puente, no habrían encontrado los materiales, y si los hubieran encontrado, habrían requerido mucho tiempo. Además, el pueblo de Jericó tampoco los habría observado simplemente. La fe de la segunda generación del Éxodo. A diferencia de la primera generación del Éxodo, la segunda generación estaba bien capacitada y tenía la fe espiritual para confiar en Dios Todopoderoso. Cuando el desbordado río Jordán bloqueaba su camino, Dios les enseñó una manera muy fácil de cruzarlo. Les dijo que si los sacerdotes ponían sus pies en el desbordado río Jordán mientras cargaban el arca del pacto, el agua dejaría de correr y se detendrían en un montón. Si pensamos en esto con el sentido común, se trata de algo imposible. ¿Cómo puede detenerse la corriente de un río con solo poner los pies en ella? Si a la primera generación del Éxodo se le habría pedido que se parara en el río Jordán con el arca del pacto, no se habrían quedado callados. Inmediatamente habrían empezado a quejarse y a decir, ¿qué entremos al río desbordado con el arca? ¿Se supone que así de fácil vamos a morir? Dios nos ha traído desde Egipto hasta aquí tan solo para matarnos en el río Jordán. Sin embargo, la segunda generación no dijo ni una sola palabra de queja o duda. Dios ya había dividido el mar Rojo en dos. Ellos creían que, para este Dios, detener la corriente del río Jordán no representaba ningún problema. El río Jordán se detiene. Antes de cruzar el Jordán, Josué hizo una petición a la nación de Israel una vez más. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3, 5. Al siguiente día, de acuerdo a la palabra de Dios que Josué transmitió al pueblo, los sacerdotes llevaron el arca del pacto y caminaron delante del pueblo y se pararon junto al río. Al inicio del Éxodo, cuando el mar Rojo fue dividido y el ejército egipcio padeció en él,
Fue la obediencia de una sola persona, Moisés, la que dio lugar a esto. Aunque habían visto el poder de Dios demostrado por medio de las 10 plagas que afectaron a Egipto, en ese entonces los israelitas no tenían suficiente fe. Pero ahora, ante el desbordado río Jordán, no solo la fe de una persona, Josué, sino la de todos en Israel fue necesaria. De manera muy similar, desde el momento que aceptamos a Jesucristo, debemos crecer en espíritu y demostrar obras de fe. Tenían que obedecer la palabra de Josué, quien fue designado por Dios, y pararse en la corriente del río Jordán. El instante que los sacerdotes se pararon en el río, la promesa de Dios se cumplió tal como la había dicho. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, Josué 3, 16, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Mientras los sacerdotes seguían parados en el lecho del río con el arca del pacto, el agua no corrió y los israelitas rápidamente cruzaron. Cuando los sacerdotes salieron del río, las aguas comenzaron a correr una vez más como antes. A medida que los israelitas veían este gran poder de Dios, llegaron a confiar en Josué aún más y comenzaron a reverenciarlo, como él había reverenciado a Moisés. Una conmemoración con 12 piedras. Dios deseaba que ellos recordaran ese día por siempre y que no cambiaran su reverencia hacia él, así que les ordenó que hicieran algo. Les dijo que tomaran de en medio del Jordán 12 piedras, de acuerdo al número de las tribus de los hijos de Israel, las cuales tenían que llevar con ellos y levantarlas en el lugar donde iban a acampar. Dios también hizo que levantaran 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar en el que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se posaron. Esto era para que ellos recordaran por siempre lo que Dios había hecho por Israel, y para que reverenciaran y obedecieran a Dios. Y Josué habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Josué 4, 21-L24. A través de la sorprendente obra de detener el río Jordán, Dios confirmó una vez más que Él está con los israelitas. Por otro lado, luego de escuchar esta noticia, los cananeos sintieron tanto temor que sus corazones desfallecieron y ya no había aliento en ellos. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Josué 5, 1. Los israelitas tenían su ánimo muy en alto y parecía que podían conquistar la ciudad de Jericó inmediatamente, pero Dios no les permitió que atacaran enseguida, sino que hizo que hicieran algo primero. Antes de ese gran ataque, Dios no les dijo que preparan sus armas y soldados para la batalla, sino que les mandó que se circuncidaran a sí mismos. Significado espiritual de la circuncisión. El acto físico de la circuncisión consiste en cortar el prepucio del varón en el 8º día de su nacimiento. Esto se le ordenó primero a Abraham. En Génesis 17, Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán. Con la promesa, Dios le ordenó que circuncidara a los hombres. Él le dijo: Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Génesis 17, 10. A partir de ese entonces, los hijos de Israel eran circuncidados al 8º día de su nacimiento. Este era un símbolo del pacto de que Israel era el pueblo de Dios. Él les ordenó que lo guardaran por todas las generaciones, y los que no eran circuncidados debían ser apartados del pueblo de Dios. Este mandamiento se aplica a nuestras vidas de la misma manera que en el tiempo del Nuevo Testamento, aunque no se trata de una circuncisión física, sino espiritual. Debemos circuncidar nuestro corazón. Deuteronomio 10, 16. La circuncisión del corazón se ordena en Jeremías 4, 4, que dice: Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón.
Quitar el prepucio del corazón es obedecer los mandamientos de Dios que nos dicen lo que debemos hacer, no hacer, guardar o rechazar, según lo indicado. Es decir, mandatos como amar, no aborrecer, guardar el día del Señor como un día santo, despojarnos de toda forma de maldad. Para llegar a santificarnos debemos despojarnos de la falsedad, la maldad, la injusticia, el desenfreno y las tinieblas que son cosas en contra de la palabra de Dios y debemos guardar la verdad. En los tiempos del Antiguo Testamento tenían la circuncisión como símbolo de pertenencia a Dios, ya que no era el tiempo del Espíritu Santo y la gente no podía despojarse de sus pecados por sus propias fuerzas. En los tiempos del Nuevo Testamento, la circuncisión del corazón era la señal de ser hijo de Dios. Por lo tanto, así como se sacaba del pueblo de Dios a los que no se habían circuncidado en los tiempos del Antiguo Testamento, la circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento está directamente relacionada con la salvación. Josué tenía que hacer la circuncisión porque los hijos de Israel que permanecieron en el desierto desde el tiempo del Éxodo no podían hacerla. Ellos se habían circuncidado justo antes del Éxodo, y los que habían nacido en el desierto, es decir, aquellos hombres menores de 40 años, no eran circuncidados. Así que, antes de que la conquista de Canaán iniciara por completo, Dios hizo que todos los hombres fueran circuncidados para confirmar su pacto una vez más. Este no fue un hecho insignificante. Una vez que eran circuncidados, iban a sentir dolor y lo iban a poder moverse con soltura por varios días. En especial, ya que habían logrado cruzar el río Jordán, ya estaban en el rango de ataque de sus enemigos. El pueblo de Jericó los observaba con cautela a una distancia muy cercana. Si el enemigo los atacaba luego de haber sido circuncidados, habrían sido derrotados por no poder defenderse. Así que, con una manera humana de pensar, quizás dijeron, ¿por qué no permitió Dios que nos circuncidemos mientras estábamos en el desierto? ¿Por qué nos ha permitido que lo hagamos en medio de esta situación peligrosa? Podían haberse quejado o incluso desobedecido con aquellos pensamientos. A veces Dios nos ordena que hagamos algo que parece imposible según los pensamientos humanos. Pero pensar que algo es imposible constituye un pensamiento carnal y es lo que nos impide experimentar las sorprendentes obras de Dios. Es el factor primario que corta o disminuye el poder de Dios que puede descender sobre nosotros. Pero debido a que los israelitas de la segunda generación del Éxodo tenían fe, simplemente obedecieron sin decir nada. Como resultado de esto, Dios los protegió hasta que sus heridas sanaron por completo y ninguna fuerza enemiga se acercó a ellos. Circuncisión y batalla espiritual. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios les ordenó que se circuncidaran en medio de esa situación peligrosa? Era para enseñarles, no solo a los israelitas sino a todos, incluyendo a nosotros hoy, cómo ganar las batallas espirituales. El proceso de la conquista de la tierra de Canaán quizás se considere como una simple lucha por la tierra entre pueblos distintos, pero en el reino espiritual se trató de una fuerte batalla espiritual por la victoria y derrota entre buenos espíritus que corresponden a Dios y espíritus malignos que intentaban deshonrar a Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6, 12. Por ejemplo, cuando el muchacho llamado David derrotó a Goliat, él dijo, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos, 1 Samuel 17, 47. El pequeño cuerpo del muchacho, David, no tenía comparación con el cuerpo gigantesco y la gran fuerza de Goliat, pero David ganó porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Debido a que ya había ganado la batalla espiritual, pudo derrotar a Goliat el gigante con solo una honda y una piedra. Además, en la batalla entre Israel y Amalek después del Éxodo sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, Éxodo 17, 11. Cuando el hombre de Dios, Moisés, levantaba su mano y oraba, Dios estaba con ellos para prevalecer en la batalla. Hay muchos otros versos en la Biblia además de este que nos dicen que la victoria en una batalla no depende de una lucha física sino espiritual. Génesis 32, 24 y 25, Daniel 10, 13.
Por ejemplo, supongamos que alguien sufre persecución en casa o en el trabajo porque es creyente. En lo externo los padres, esposo o jefe en el trabajo quizás le causen persecución, pero en el espíritu son en realidad los espíritus malignos los que incitan a la gente a provocar esos momentos difíciles. Los que no conocen a Jesucristo y no lo han aceptado pertenecen a Satanás, el gobernante de este mundo de tinieblas. Así que los espíritus malignos pueden estimular a estas personas para que tengan pensamientos negativos. En esta situación, si el creyente agrada a Dios y recibe su poder, puede recibir la ayuda de los ángeles y huestes celestiales. Así los espíritus malignos perderán su poder y las mentes de los perseguidores también se calmarán, naturalmente. Esta batalla de Josué y los hijos de Israel contra Jericó fue también una batalla espiritual bajo el control de Dios. Es por eso que el capitán del ejército del Señor se presentó ante Josué mientras él se acercaba a Jericó. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué 5, 13 y 14. Hay algo que es absolutamente necesario para ganar este tipo de batalla espiritual y eso es la pureza de corazón. Esta es la razón por la que Dios les ordenó que se santificaran a sí mismos antes de cruzar el río Jordán. El capitán del ejército del Señor le dijo a Josué que se quitara las sandalias de sus pies, Josué 5, 15, lo cual fue por la misma razón que la mencionada, sacar espiritualmente la inmundicia del pecado y alcanzar la pureza de la santificación. Antes del cumplimiento de la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán, Dios les permitió circuncidarse a sí mismos para que pudieran abstenerse del pecado y purificarse a sí mismos. Una vez más. Primera de Juan 3, 21 y 22 dice también, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por ende, no solo respecto a la conquista de la tierra de Canaán, sino también en los asuntos personales, primero debemos circuncidar nuestro corazón al abstenernos de la maldad del corazón, para que Dios pueda mostrar su obra. Ahora, había gran tensión entre los israelitas que acababan de circuncidarse y el pueblo de Jericó, tal como la tensión a la víspera de una tormenta. Pero Dios ya había enviado a su ejército celestial para esta batalla y le había prometido a Josué lo siguiente: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra, Josué 6, 2. Incluso la fuerte ciudad de Jericó ya estaba en las manos de Dios. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, Deuteronomio 4, 32. ¿Quién puede dividir un mar para hacer en él un camino? ¿Quién puede detener la corriente de un río desbordado, abrir las puertas de los cielos para proveer el alimento diario y hacer salir agua de una roca? Únicamente el Dios Todopoderoso puede hacer estas cosas. No son solo productos de la imaginación, mitos o leyendas, sino que son puramente hechos históricos que no contienen mentiras. Por consiguiente, al igual que los sacerdotes que se pararon en el río llevando el arca del pacto y sin temor de lo que sus ojos podían ver, debemos poder pararnos con valentía, salir y trabajar para la gloria de Dios.